Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro va a tocar muchísimos corazones, especialmente los de aquellos que se cautivaron con la chispa que surgió entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hoy nos sumergiremos de lleno en Cita Inolvidable, Hande Erçel y Kerem Bürsin, romance puro y verdadero. Vamos a desgranar esa conexión tan especial que traspasó la pantalla y que se convirtió en una de las historias de amor más comentadas y admiradas en el mundo del espectáculo. Si eres fan de ellos, de la serie Sen Kalkapm, o simplemente te encanta ser testigo de romances que parecen sacados de un cuento de hadas, quédate conmigo. Y antes de que nos perdamos en esta aventura, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, como el título lo dice, nos vamos a centrar en esa relación que capturó la atención de millones. No solo vamos a recordar momentos clave, sino que intentaremos entender qué fue lo que hizo que su conexión fuera tan especial. Hablaremos de cómo pasaron de ser compañeros de escena a ser una pareja real, de los desafíos que enfrentaron y, sobre todo, de la genuina admiración y el amor que parecían profesarse. Vamos a analizar sus apariciones juntos, sus entrevistas, esas pequeñas miradas que decían tanto y los gestos que confirmaron que lo que veíamos no era solo actuación. Prepárense para un viaje nostálgico y, espero, inspirador. Para empezar, es imposible hablar de Hande y Kerem sin mencionar el fenómeno que fue la serie Sen Kalkapm, o Te esperaré en mi puerta, como se conoció en algunos países. Esta comedia romántica turca se convirtió en un éxito rotundo, y gran parte de su encanto residía, sin duda alguna, en la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio vimos cómo Eda YLDZ, una joven y ambiciosa estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario, se veían envueltos en un acuerdo ficticio que, sorprendentemente, desencadenaría emociones muy reales. La manera en que interactuaban, las miradas cargadas de intensidad, las sonrisas que parecían escaparse de forma espontánea, todo ello hacía que el público se enamorara perdidamente de su historia. Era como si la pantalla ardiera cada vez que estaban juntos. Y no es solo cosa mía, que las redes sociales explotaron con comentarios sobre su conexión. Miles de fans alrededor del mundo estaban enganchados, comentando cada detalle, creando teorías y deseando que esa chispa en la ficción se tradujera en algo más en la vida real. Y, ¿adivinen qué? A menudo, los deseos de los fans se cumplen, ¿verdad? Lo que comenzó como una relación profesional, evolucionó de manera orgánica y hermosa hacia un romance público. No fue algo forzado, ni planeado para generar más atención. Se percibía y se percibió por muchos como algo genuino. Vimos cómo pasaron de compartir sets de grabación a compartir momentos más íntimos a través de las redes sociales. Publicaciones de sus viajes juntos, de sus celebraciones, de momentos cotidianos que para muchos demostraban la autenticidad de su amor. Recuerdo perfectamente cómo las redes se llenaban de fotos de ellos disfrutando de sus vacaciones, de celebraciones de cumpleaños, incluso de simples cenas. Cada publicación era un recordatorio de que su relación iba más allá de los guiones y los personajes. Y lo que más me impactaba era la naturalidad con la que se mostraban. No había poses forzadas ni sonrisas fingidas. Había complicidad, risas compartidas y esa mirada de complicidad que solo el amor verdadero puede generar. Y hablando de miradas, qué importantes son las miradas. En tantas entrevistas y apariciones públicas, podíamos ver cómo se miraban. No eran miradas de compañeros de trabajo, ni de amigos que se han conocido recientemente. Eran miradas profundas, llenas de afecto, de orgullo, de un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Cuando Kerem hablaba de Hande, sus ojos brillaban de una manera especial. Y cuando Hande respondía, se notaba una ternura y un respeto que eran palpables. Y no solo entre ellos, sino también en cómo se apoyaban mutuamente. Vimos cómo Kerem defendía a Hande en algunas ocasiones, y cómo Hande mostraba su admiración por el trabajo de Kerem. Esa sinergia, ese apoyo incondicional, son pilares fundamentales de cualquier relación sólida, y ellos parecían tenerlo todo. Además, consideremos el factor de la presión mediática. Ser una pareja tan querida y estar bajo el escrutinio constante de los medios no es nada fácil. Sin embargo, Hande y Kerem manejaron esta situación con una gracia y una madurez admirables. Nunca permitieron que la opinión pública o los rumores dictaran su relación.
Parecía que priorizaban su conexión y su bienestar por encima de todo lo demás. Y eso, queridos amigos, es una señal de fortaleza y de un amor que está anclado en bases sólidas. Muchas parejas de celebridades terminan sucumbiendo a la presión, pero ellos, al menos durante el tiempo que estuvieron juntos, demostraron una entereza impresionante. Podemos recordar también algunos de esos momentos que se volvieron icónicos. Quizás uno de los más comentados fue cuando Andy acompañó a Kerem a un evento importante de la marca para la que él es embajador. La manera en que se presentaban juntos, luciendo elegantes y seguros, era un reflejo de la solidez de su vínculo. O aquellas entrevistas donde, al ser preguntados sobre su relación, respondían con sonrisas cómplices y afirmaciones sencillas pero contundentes que dejaban claro que lo que sentían era real. No necesitaban grandes discursos ni declaraciones rimbombantes. Sus acciones y sus miradas hablaban por sí solas. ¿Y es qué define un romance puro y verdadero? Diría yo que es esa combinación de respeto mutuo, admiración sincera, apoyo incondicional y una conexión emocional profunda que trasciende las apariencias. Y eso es lo que, desde nuestro humilde punto de vista como espectadores, parecíamos presenciar con Andy y Kerem. No se trataba solo de la atracción física o de la fama compartida, sino de una amistad que se fortaleció en el amor y un amor que se construyó sobre una amistad sólida. Vimos cómo celebraban los éxitos del otro, cómo se consolaban en los momentos difíciles y, sobre todo, cómo se hacían mejores personas el uno al lado del otro. Es importante recordar también que el mundo de las celebridades puede ser muy volátil. Las relaciones empiezan y terminan, y las dinámicas cambian. Y aunque su historia de amor ya no esté vigente, el impacto que tuvo en sus fans y la inspiración que brindaron sigue siendo significativo. Porque nos mostraron que incluso en un mundo tan ajetreado, y a veces superficial como el del entretenimiento, el amor genuino puede florecer. Nos enseñaron que la química en pantalla puede ser un preludio de una conexión real y duradera. Y nos recordaron que al final, lo que más importa es la autenticidad y la conexión humana. Muchas veces nos preguntamos qué hace que una pareja sea tan especial, tan admirada. Y en el caso de Andy y Kerem, creo que fue esa combinación perfecta de carisma individual, talento actoral y sobre todo, esa chispa de autenticidad que irradiaban. No intentaban ser alguien que no eran, y eso es algo que el público siempre agradece y reconoce. Vimos cómo compartían su vida de una manera relativamente abierta, pero sin sacrificar su privacidad por completo. Encontraron un equilibrio que les permitió mantener su relación fuerte frente al escrutinio público. También es digno de mencionar el impacto que su relación tuvo en la popularidad de Senkalkam. Sin duda, la química entre ellos elevó la serie a otro nivel. Los fans se involucraron aún más, esperando ver cómo evolucionaba su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Era un ciclo virtuoso de admiración y afecto que se retroalimentaba. La serie se benefició de su romance y su romance se vio fortalecido por el amor del público hacia su trabajo. Y mientras recordamos esta historia, es importante hacerlo con respeto por ambas partes. Cada uno ha seguido su camino, y es natural que así sea. Pero el recuerdo de lo que compartieron y la forma en que iluminaron las pantallas de millones de personas, eso es algo que perdura. Es un capítulo hermoso en la historia del entretenimiento, y nos da la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la conexión humana. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado esa conexión mágica entre Andercel y Kerem Bürsin, esa que comenzó en la pantalla de Senkalkam y floreció en un romance real y conmovedor. Hemos analizado la química innegable que los hizo tan populares, la forma en que su relación traspasó la ficción y se convirtió en una historia inspiradora para millones de fans. Hemos destacado la autenticidad, el apoyo mutuo y la elegancia con la que manejaron la atención mediática, y hemos recordado esos momentos que quedaron grabados en nuestra memoria colectiva. Al final, lo que nos queda es la imagen de una pareja que, durante un tiempo, nos regaló una dosis de romance puro y verdadero, y nos hizo creer, una vez más, en la magia del amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo recordando y analizando esta fascinante historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Andy y Kerem, sobre su relación, y qué momentos consideran ustedes que fueron los más especiales. Por favor, no duden en compartir sus opiniones y recuerdos en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese.
Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado entretenido o informativo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de ellos o que disfruten de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante. Hasta la próxima.